El agudo chirrido de mi silla de ruedas sobre el piso de mármol se detuvo de golpe cuando un grito estridente resonó, opacando la sinfonía a medio terminar. Solo porque aparecí en la boda en mi estado de lisiada, el suegro de mi hija me señaló directamente frente a cientos de invitados de la alta sociedad. ¿Quién dejó entrar a esta inválida? ¿Dónde está la seguridad? ¡Sáquenla de aquí ahora mismo! Mi corazón se encogió. Mis ojos buscaron ayuda en mi hija, por quien sacrifiqué toda mi vida para protegerla. Pero ella no corrió a abrazarme. Se quedó allí, temblando, y pronunció una frase más amarga que la muerte misma. Olvidé quitar su nombre de la lista de invitados. Las burlas comenzaron a resonar por todo el lujoso salón. Yo me quedé sola en mi silla de ruedas, humillada en el día más importante de la vida de mi hija. Soy Rosario, tengo 55 años, y la historia que estoy a punto de contarte demostrará que en ese mundo deslumbrante, los lazos de sangre a veces son solo una fachada para conspiraciones que nunca podrías imaginar. En el día de la boda de mi hija, debería haber estado sentada en la primera fila como la madre de la novia, pero en cambio, fui tratada como una mendiga que se coló en un banquete de dioses. Todo comenzó en el momento en que las ruedas de mi silla chirriaron sobre el frío mármol, un sonido fuera de lugar en medio de la melodiosa sinfonía que llenaba el salón de la hacienda de los Vega. Me encogí en mi vieja silla, agarrándome con fuerza al cuero gastado, tratando de hacerme lo más pequeña posible. A estas horas, debería estar usando el vestido de seda de jade más elegante, sentada en la primera fila como la madre de la novia. Pero esta mañana, todo el atuendo y las joyas que había preparado habían desaparecido. Los sirvientes de la casa simplemente se encogieron de hombros, diciendo que seguramente lo había olvidado en algún lugar. Así que tuve que ir a la boda de mi propia hija con un vestido gris ceniza, pasado de moda desde hacía una década. No me veía diferente a una anciana mendiga que se había colado en un banquete de dioses. La enfermera me empujó más adentro del salón principal. El olor a rosas, a velas aromáticas y a dinero me golpeó la nariz, tan abrumador que me mareó. Cientos de invitados de la élite de Jalisco levantaban sus copas para brindar. Sus vestidos de seda resplandecían bajo los candelabros de cristal. Estiré el cuello, ignorando el dolor punzante que me recorría la espalda, mis ojos buscando desesperadamente. ¿Dónde estaba Mariana? Ahí estaba. Mi hija estaba de pie junto a la torre de copas, radiante en un vestido de novia blanco inmaculado, adornado con miles de cristales. Sonreía feliz junto a Sebastián, mi yerno. Al verla, una emoción abrumadora me llenó el pecho. No importaba cuánto me despreciara la familia de su esposo, mientras mi hija fuera feliz, aceptaría ser una sombra al margen. Le hice una seña a la enfermera para que fuera un poco más rápido. Quería acercarme a ella, verla mejor, susurrarle una bendición. Pero la silla de ruedas se detuvo de repente. Una figura corpulenta bloqueó mi vista. Era el señor Hilario, el padre del novio. Estaba allí, con una copa de vino tinto oscuro en la mano, mirándome de arriba a abajo con desprecio y asco, como si yo fuera un montón de basura que el viento había arrastrado a su espléndida mansión. La música pareció bajar de volumen. Las conversaciones a nuestro alrededor cesaron. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros. El señor Hilario levantó la barbilla, su voz ronca resonó, estridente y cruel en el silencio. ¿Quién dejó entrar a esta inválida? ¿Dónde está la seguridad? Sáquenla de aquí ahora mismo. Está avergonzando al clan de los Vega. La sangre se me heló en las venas. Lo miré atónita. Mis labios se movieron queriendo decir que yo era la madre de la novia, que tenía derecho a estar aquí. Pero un nudo amargo se formó en mi garganta. Esta humillación pública era más dolorosa que el día en que recibí la noticia de que quedaría paralítica de la cintura para abajo. Giré la cabeza, mirando a Mariana con ojos suplicantes. «Hija, soy yo, tu mamá. Di algo. Dile que soy tu madre. Corre hacia aquí y protégeme como yo». Una vez extendí mis brazos para protegerte de todas las tormentas. Mariana lo vio. Dejó su copa de vino, se levantó apresuradamente el vestido y corrió hacia nosotros. Mi corazón se llenó de esperanza. Sí, ella era mi hija. No dejaría que nadie pisoteara a su madre de esa manera. Pero al acercarse, Mariana no se lanzó a abrazarme. Se detuvo, sus delgados hombros temblaban sin control. No se atrevía a mirarme a los ojos. En cambio, se volvió hacia el señor Hilario, que estaba rojo de ira. Mariana inclinó la cabeza, su voz temblorosa y apenas audible. Pero en el silencio absoluto,
Cada palabra llegó a mis oídos como un trueno. Olvidé quitar su nombre de la lista de invitados. Me quedé petrificada. El mundo entero se derrumbó a mi alrededor, no por las risas burlonas que comenzaron a surgir de la multitud de invitados, sino porque esas palabras salieron de la boca de la hija que yo misma había parido. Olvidé quitar su nombre. Resulta que mi presencia aquí era solo un error técnico. Resulta que, en el día más importante de su vida, Mariana ya había decidido eliminar a esta madre lisiada de su vida. Para ella, yo ya no era su madre, sino una mancha, una vergüenza que debía ser borrada para que ella pudiera entrar al mundo de la alta sociedad de los Vega de la manera más impecable posible. Miré fijamente a Mariana, tratando de encontrar un atisbo de remordimiento en su rostro, pero ella mantuvo la cabeza gacha, evitando mi mirada, acurrucándose en los brazos de Sebastián como buscando apoyo. Mi yerno se quedó allí, con una leve sonrisa en los labios, mirándome con ojos fríos como si fuera una extraña molesta. Antes de que pudiera recuperarme, 2 enormes guardias de seguridad se abalanzaron sobre mí. Agarraron bruscamente las manijas de la silla de ruedas, tirando de ella hacia atrás con tanta fuerza que me dolió el cuello. «Fuera de aquí. No haga que el jefe lo repita». Me empujaron, las ruedas de la silla deslizándose y creando un sonido chirriante. No grité, no luché. El orgullo de una matriarca no me permitiría ser el hazmerreír de la gente por más tiempo. Solo me volví para mirar a mi hija una última vez. Mariana ya se había dado la vuelta, continuando con su papel de novia feliz, dejando atrás a su anciana madre siendo expulsada por la puerta trasera como un perro callejero. La pesada puerta de hierro se cerró de golpe frente a mí, cortando por completo la luz deslumbrante y la música extravagante del interior. Me dejaron sola en el patio trasero polvoriento, bajo el sol abrasador de la tarde de Jalisco. Nadie para recibirme, nadie para despedirme. Solo quedaba yo y un silencio espeluznante. Me llevé la mano a la frente, entrecerrando los ojos hacia el camino de tierra roja y polvorienta que se extendía en la distancia. El coche que la familia Vega prometió llamar para mí no aparecía por ninguna parte. Quizás nunca hubo un coche. Me arrojaron aquí como un saco de basura, sin importarles si vivía o moría bajo este sol abrasador. En ese calor sofocante, los recuerdos de repente volvieron, tan claros y vívidos como una vieja película proyectándose en mi cabeza. No eran recuerdos de la boda, sino de un día fatídico de hace 3 años. El día que convirtió a la poderosa matriarca Rosario de la Hacienda La Esperanza en la inválida en silla de ruedas que soy hoy. Hace 3 años, yo todavía era la mujer más poderosa de esta tierra. Los campos de agave azul que se extendían hasta el horizonte me pertenecían. Las famosas destilerías de tequila llevaban mi sello. En ese entonces, Sebastián era solo el novio de Mariana, un joven de apariencia cortés, que siempre decía palabras dulces y mostraba un respeto absoluto hacia mí. Ese día, tenía una cita importante con un socio exportador en Guadalajara. Mi chofer personal había pedido el día libre porque su esposa estaba dando a luz, y Sebastián se ofreció con entusiasmo a llevarme. «Déjeme llevarla, madre. Usted descanse. Soy muy buen conductor». Sus palabras en ese momento sonaron tan sinceras y filiales. Asentí, agradeciendo en silencio a Dios porque Mariana había encontrado a un hombre que se preocupaba por la familia. El coche iba a toda velocidad por la autopista. Me senté en el asiento del copiloto e intenté, por costumbre, abrocharme el cinturón de seguridad. Pero, extrañamente, la hebilla estaba atascada. Luché con ella durante un rato, pero no pude sacarla. Sebastián, mientras conducía, me miró de reojo y sonrió para tranquilizarme. Seguro que ayer, cuando lavé el coche, el trabajador atascó la hebilla. No se preocupe, madre. La carretera está vacía y conduzco con mucho cuidado. Esté tranquila. Mi ingenua confianza fue depositada en el lugar equivocado. El coche iba a una velocidad normal cuando, de repente, perdió el control en una curva. Antes de que pudiera gritar, ocurrió un terrible impacto. El coche se estrelló contra la barrera de hormigón. Todo mi mundo se tambaleó. El sonido del metal chocando, los cristales rotos volando por todas partes. Como no llevaba puesto el cinturón de seguridad, mi cuerpo se lanzó hacia adelante, golpeando violentamente el tablero antes de rebotar. El dolor desgarrador en mi columna vertebral me hizo desmayarme al instante. Mientras tanto, en el asiento del conductor, el airbag se desplegó y el cinturón de seguridad mantuvo a Sebastián en su sitio. Solo sufrió rasguños leves en la frente. Cuando desperté en el hospital, el fuerte olor a desinfectante me invadió las fosas nasales. El médico entró,
con una expresión de pesar, y me informó que mi médula espinal había sufrido daños graves y que era muy probable que quedara paralítica de la cintura para abajo para siempre. Mariana rompió a llorar, apoyando la cabeza en el hombro de Sebastián, y yo, en mi estado de shock, vi accidentalmente el rostro de mi futuro yerno. Estaba allí, consolando a Mariana, con una expresión de tristeza, pero sus ojos estaban helados. Y en un instante, cuando pensó que nadie estaba mirando, la comisura de sus labios se curvó en una media sonrisa. En ese momento, pensé que lo había imaginado debido a los analgésicos, pero ahora, sentada bajo este sol abrasador, la imagen de esa sonrisa apareció tan clara, tan inquietante y espeluznante. No era una sonrisa de compasión, era la sonrisa de un ganador. Desde el día en que quedé en silla de ruedas, Sebastián cambió gradualmente. Ya no era el joven tímido y reservado. Empezó a intervenir profundamente en los asuntos de la hacienda, con la excusa de ayudar a mi futura suegra a descansar y recuperarse. Usted solo, preocúpese por recuperarse, madre. Déjeme a mí estos asuntos de contabilidad. Todo lo que hago es por el futuro de Mariana y de la familia. Hablaba con dulzura, pero sus acciones eran increíblemente crueles. Poco a poco, despidió a los empleados leales que habían estado conmigo durante décadas, reemplazándolos con parientes lejanos de la familia Vega. El viejo y leal mayordomo fue obligado a jubilarse anticipadamente, reemplazado por una tía suya quisquillosa que vigilaba cada bocado que comía y cada hora que dormía. El jefe de contabilidad fue forzado a renunciar por errores tontos orquestados por Sebastián, y su reemplazo no fue otro que su primo. Fui aislada en mi propia casa. Los nuevos empleados no me miraban con el respeto debido a una matriarca, sino como a una carga, una vieja senil e inútil. Y lo más doloroso de todo era Mariana, mi hija, a quien más amaba, obedecía a Sebastián ciegamente. Él tiene razón, mamá. Estás enferma, no te preocupes tanto, deja que él se encargue de todo. Mariana repetía esa frase como un loro, cada vez que yo preguntaba sobre los gastos o los contratos extraños. Era demasiado débil, demasiado dependiente de un amor ciego, hasta el punto de no darse cuenta de que su propia madre estaba siendo prisionera. Más recientemente, también me recortaron los medicamentos y la terapia. Las costosas medicinas importadas que me ayudaban a aliviar el dolor y a mantener mis músculos fueron reemplazadas por medicamentos locales baratos, con muchos efectos secundarios. Cada vez que tenía un ataque de dolor, Sebastián simplemente se encogía de hombros. Últimamente el negocio va mal, mamá. La cosecha fue mala, el precio del agave ha bajado mucho. Tenemos que ahorrar. ¿Ahorrar? Y sin embargo, hoy, organizó una de las bodas más lujosas de la región de Jalisco, gastando dinero como si fuera basura para comprarse un nombre. ¿Qué clase de ahorro es ese cuando él conduce los últimos modelos de coches deportivos y Mariana se adorna con carísimas joyas de diamantes? Me estremecí. Un escalofrío me recorrió la espalda. A pesar del calor abrasador del mediodía, conecté todos los puntos. La hebilla del cinturón de seguridad rota justo ese día, la ilesa seguridad de Sebastián, su rápida toma de control del negocio, el reemplazo del personal y el desprecio público de hoy. Nada fue una coincidencia. El accidente de hace años no fue un accidente, fue un intento de asesinato fallido. Lo había calculado todo cuidadosamente para eliminarme o para convertirme en una inválida fácil de manipular. Usó el amor de Mariana para convertirla en su marioneta, en una cómplice indirecta en el daño a su propia madre. Mis manos se aferraron con fuerza a los brazos de la silla de ruedas, mis uñas se clavaron en mi piel hasta doler. El sentimiento de culpa por haber juzgado mal a la gente, por haber confiado demasiado en lo que llamaba familia, me oprimía el corazón. Me había equivocado. Había sido demasiado ingenua al pensar que podía retirarme y disfrutar de mi vejez en paz. Pero en medio de ese tardío arrepentimiento, otro fuego comenzó a arder. No era el fuego de la resignación amarga como cuando estaba en el salón. Era el fuego del odio y del despertar. Levanté la vista hacia el cielo azul de México, sin una sola nube. Mis lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. El sedán negro que esperaba finalmente llegó, pero en lugar de llevarme de vuelta a la vieja mansión, que ahora no era más que una prisión bajo la supervisión de traidores, el conductor giró en una dirección completamente diferente. Atravesamos caminos de tierra polvorientos, dejando atrás el bullicio de la ciudad. El coche se detuvo frente a una discreta mansión escondida detrás de altas hileras de cactus órgano, la planta espinosa característica de esta región desértica de Jalisco.
Esta era la residencia privada del señor Leónidas, un viejo amigo de mi difunto esposo y el único socio de confianza que quedaba, al que los tentáculos de Sebastián aún no habían podido alcanzar. La pesada puerta de roble se abrió. Me empujaron a la sala de estar, un espacio solemne con el aroma de madera de cedro y tabaco añejo. Leónidas estaba de pie junto a la ventana, con un vaso de tequila en la mano. Sus ojos me miraban con preocupación y expectación. En cuanto la puerta de la sala se cerró, dejándonos en completa privacidad, le hice una seña al leal conductor para que se alejara a vigilar. El silencio era absoluto. Solo se oía el tic-tac del reloj de péndulo en la pared. Respiré hondo, conteniendo el dolor físico y mental que me desgarraba. Había llegado el momento. Coloqué ambas manos sobre los brazos de la silla de ruedas. Mis dedos se aferraron al cuero frío, apretando con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El sudor comenzó a perlar mi frente, corriendo por mis sienes, a pesar de que el aire acondicionado de la habitación estaba encendido. Leónidas intentó acercarse para ayudarme, pero lo fulminé con la mirada y negué con la cabeza. Entendió el mensaje, dio un paso atrás y contuvo la respiración, observando. Concentré toda la fuerza que le quedaba a una mujer de 55 años en mis brazos y mi cintura. El dolor de mis vértebras lumbares se disparó como 1000 agujas, haciendo que mi rostro se contrajera en una mueca. Me mordí el labio con fuerza para no soltar un gemido de debilidad. «Vamos, Rosario. Tú puedes hacerlo», me dije a mí misma, la orden resonando en mi cabeza como un latigazo. Mis 2 piernas, esas piernas que parecían haber estado muertas durante los últimos 3 años, comenzaron a moverse. Temblaban violentamente, tan débiles como 2 ramas secas en una tormenta, pero mis talones se plantaron firmemente en el suelo de madera. Me erguí. La silla de ruedas se deslizó ligeramente hacia atrás, y entonces me puse de pie. Estaba de pie, no tan firmemente como en mi juventud. Todo mi cuerpo se tambaleaba a punto de caer. Mis piernas temblaban como si fueran a ceder en cualquier momento. Pero la verdad era que estaba de pie. Estaba de pie sobre mis propias piernas, sin que nadie me ayudara, sin depender de nadie. Leónidas dejó su vaso sobre la mesa con un golpe seco. Sus viejos ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. No pudo decir una palabra, solo me miró fijamente. No sabía que este milagro no provenía de la gracia de Dios. Se había ganado con sangre y lágrimas durante 6 largos meses. Durante el último medio año, con su ayuda secreta para traer al mejor terapeuta por las noches, había entrenado como una loca. Cada noche, cuando toda la casa dormía, cuando Sebastián y Mariana soñaban con su enorme herencia, yo me mordía una toalla para no gritar de dolor, practicando pasos vacilantes en la oscuridad de mi habitación. Me caía, me levantaba y me volvía a caer. La única motivación que me mantenía en pie era la venganza pendiente y el verdadero rostro de aquellos a quienes una vez llamé familia. Me enderecé, ajustando el pliegue de mi ropa arrugada. La sensación de ver las cosas a la altura de una persona normal, en lugar de mirar hacia arriba desde una humilde silla de ruedas, era tan poderosa y estimulante. Me volví hacia Leónidas. Mi mirada ya no era la de la pobre anciana expulsada en la boda. Era una mirada ardiente de odio, pero lúcida y afilada como un bisturí. Lo miré directamente y dije con una voz extrañamente tranquila, cada palabra saliendo clara y firme: la mujer lisiada murió en la boda. Ahora voy a recuperar todo lo que me pertenece. Leónidas asintió levemente. Una sonrisa de admiración se dibujó en sus labios. Sabía que la leona de Jalisco había despertado de verdad. Querido amigo, ponerme de pie sobre estas piernas temblorosas fue lo más difícil que he hecho. Pero mantenerlo en secreto, tragarme las lágrimas y soportar la humillación durante 6 largos meses frente a los traidores fue 1000 veces más difícil. Si estuvieras en mi situación, ¿tendrías la paciencia de sufrir en silencio, esperando el momento oportuno para revelar tus cartas? ¿O elegirías desenmascararlos de inmediato para desahogar tu ira? Por favor, comparte tus pensamientos sinceros en los comentarios, porque en este momento realmente necesito amigos confidentes para mantenerme firme en el difícil camino que tengo por delante. Estaba sentada en el tranquilo estudio de Leónidas, rodeada de estanterías de roble que llegaban hasta el techo y el intenso olor a papel viejo. Afuera de la ventana, la noche había caído sobre Jalisco, pero dentro de mí, una tormenta seguía ardiendo en silencio. Aunque mi razón gritaba constantemente que Mariana me había traicionado, el corazón blando de una madre todavía se aferraba obstinadamente a un último y frágil rayo de esperanza. Me engañaba a mí misma pensando que, tal vez en la iglesia,
La niña había sido presionada por el señor Hilario y la familia Vega. Ella siempre había sido tímida y estaba frente a cientos de invitados. Tal vez entró en pánico y por eso actuó tan tontamente. Quizás, en el fondo de su corazón, Mariana todavía estaba preocupada y buscaba la forma de contactarme. Con manos temblorosas, cogí el teléfono. La fría luz azul de la pantalla iluminó mi rostro envejecido y demacrado. Respiré hondo, tratando de calmar los latidos desbocados de mi corazón, y marqué el número de mi hija. El teléfono sonó durante un buen rato. Nadie contestó. Volví a llamar pacientemente por segunda vez. Esta vez, contestaron al otro lado de la línea. Inmediatamente, el sonido de la música estridente, los vítores y el tintineo de copas de la lujosa fiesta me golpearon los oídos. El sonido de esa alegría era como un cuchillo cortando mi soledad en este momento. Traté de contener un nudo en la garganta, fingiendo que mi voz temblaba y era lo más débil posible, como una anciana en la más absoluta desesperación. Mariana, soy mamá. Hice una pausa, esperando una llamada ansiosa de mamá, pero la única respuesta fue un largo suspiro al otro lado del teléfono. Continué, mi voz quebrada por la autocompasión. Estoy en la estación de autobuses de las afueras, en el camino hacia el desierto. Hace mucho frío aquí. Tengo hambre y frío, hija. ¿Puedes venir a recogerme? Tengo miedo. Callé, conteniendo la respiración mientras esperaba. En mi mente, imaginé a Mariana gritando de pánico, abandonando la fiesta de bodas para correr a recogerme, llorando y pidiéndome perdón. Era la última oportunidad que le daba. Si tan solo decía voy para allá, se lo perdonaría todo. Pero no. La voz de Mariana sonó, fría y llena de irritación, a través de la música ruidosa. Mamá, Sebastián dice que estás teniendo otra de tus crisis de delirio. Quédate ahí, la gente del asilo vendrá por ti. No arruines mi noche de bodas. Y sin dejarme decir una palabra más, colgó. El tono de línea interminable resonó en el auricular. Permanecí en la misma posición, con el teléfono pegado a la oreja, completamente paralizada como si me hubiera convertido en piedra. El último rayo de esperanza, por más frágil que fuera, se había extinguido. No le importaba si vivía o moría en una fría estación de autobuses. Solo le importaba su noche de bodas y su reputación. Creyó más en las palabras de Sebastián de que yo estaba delirando que en la súplica de la madre que la trajo al mundo. Lentamente, bajé el teléfono. Ya no había lágrimas. Quizás se habían secado todas en la iglesia. En su lugar, había una sensación de vacío aterradora. El corazón de madre en mi pecho pareció dar su último aliento, dando paso a un bloque de hielo eterno. Justo en ese momento, Leónidas entró. No dijo nada. Solo colocó en silencio un grueso expediente de color marrón sobre la mesa frente a mí. Se ajustó las gafas de leer. Su voz era grave y seria, pero triste. Rosario, creo que necesitas ver esto. Mi detective acaba de enviarlo. Abrí el expediente. Las líneas de texto negro danzaban ante mis ojos, crueles y desnudas. Lo primero era un contrato de transferencia de propiedad de la Hacienda La Esperanza, la finca que mi familia había conservado durante 3 generaciones. El vendedor, Sebastián Vega, en calidad de tutor. El comprador, una corporación inmobiliaria extranjera, con el propósito de arrasar los campos de agave para construir un resort con campo de golf. Pero fue el segundo papel el que hizo que la sangre me hirviera en las venas. Era un formulario de compromiso para internarme permanentemente en un hospital psiquiátrico en la frontera norte, un lugar para pacientes abandonados por sus familias. La razón indicada en el formulario: pérdida de memoria, delirios graves, tendencias violentas. Y al final de la página, justo al lado de la firma floreada de Sebastián, estaba la escritura familiar y suave que una vez había guiado con mi propia mano. La firma de Mariana. Mi hija había firmado su consentimiento para enviar a su propia madre a un manicomio para poder disfrutar libremente de la herencia. Me quedé mirando esa firma, la M curva que siempre solía escribir. Cada trazo de tinta era como una serpiente venenosa que se enroscaba en mi cuello. La verdad estaba expuesta de forma tan descarnada que no dejaba lugar a ninguna excusa. La cobardía de Mariana no era pasiva, fue una elección. Eligió ponerse del lado del enemigo para masacrar a su propia madre. Cerré el expediente. Un sonido seco resonó en la silenciosa habitación. Levanté la vista hacia Leónidas. Me miraba con preocupación, quizás temiendo que me derrumbara por el shock. Me tendió otro papel. Un poder notarial completo para su equipo de abogados para iniciar la batalla legal para recuperar mis bienes y denunciar los crímenes de la familia Vega.
¿Necesita descansar un poco más, señora?, preguntó Leónidas en voz baja. Negué con la cabeza. Cogí la pluma estilográfica de la mesa. Mi mano, que hace solo unos minutos temblaba al llamar a mi hija, ahora estaba extrañamente tranquila y firme. No más dudas. No más amor ciego. Apoyé la pluma en el papel. La punta se deslizó sobre la hoja, creando un sonido decidido. Firmé mi nombre, Rosario. Una firma nítida y fuerte como una espada desenvainada. Levanté la cabeza, miré directamente a los ojos de Leónidas y dije claramente: adelante. A partir de mañana, ya no tengo una hija llamada Mariana. La luz del amanecer de Jalisco se filtraba por la ventana, iluminando el escritorio de Leónidas, abarrotado de papeles. Estábamos juntos, analizando cada resquicio legal del contrato de venta de la hacienda que Sebastián había ejecutado a escondidas. El ambiente de trabajo era tenso y concentrado cuando, de repente, un sonido estridente rompió la paz de la mañana. El sonido de sirenas. No era una, sino muchas las que se acercaban. El sonido agudo y apresurado venía de la puerta principal, cada vez más cerca, cada vez más claro, como el rugido de una manada de bestias salvajes cercando a su presa. Leónidas frunció el ceño, se acercó rápidamente a la ventana y entreabrió la cortina para mirar hacia abajo. Su rostro cambió de color. La policía, Rosario, y también la prensa. Parece que han descubierto nuestro escondite. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, Leónidas sacó su teléfono, lo revisó rápidamente y me lo mostró. Su mano temblaba de ira. En la pantalla había una publicación que se estaba volviendo viral a una velocidad vertiginosa en las redes sociales. La cuenta de Sebastián Vega había publicado una foto mía en la silla de ruedas con una cara ausente. Una foto que me tomaron a escondidas sin que yo lo supiera, acompañada de un estado lleno de lágrimas. Mi suegra, la señora Rosario, escapó del asilo en un ataque de pánico anoche. Sufre de una grave pérdida de memoria y es mentalmente inestable. Podría ser un peligro para sí misma. Quien la vea, por favor, avise. Nuestra familia está extremadamente preocupada. La sangre me subió a la cabeza. El maldito. No solo quería deshacerse de mí, sino que también quería destruir mi honor y quitarme la voz ante el público. Me convirtió en una anciana senil y loca a los ojos de todos para legalizar mi encierro. Una jugada demasiado malvada. «Tiene que sentarse ahora mismo», gritó Leónidas en voz baja, con urgencia. «Rosario, escúcheme. No puede revelar que sus piernas se han curado. Si la ven de pie ahora, la acusarán de fraude, de fingir una enfermedad todo este tiempo para evadir responsabilidades legales». En ese momento, sus palabras perderán todo su peso. Me di cuenta, horrorizada, de la precaria situación en la que me encontraba. Rápidamente volví a la silla de ruedas y me dejé caer en ella. Dejé caer los brazos, me desordené el pelo, tratando de regular mi respiración para volver a mi papel de mujer lisiada y débil. Justo en ese momento, unos golpes violentos resonaron en la puerta de abajo. Los sirvientes de Leónidas no pudieron detener a la turba furiosa. El sonido de pasos retumbó en la escalera de madera, dirigiéndose directamente al estudio. La puerta se abrió de golpe. Entró el jefe de policía Aguilar. Este hombre tenía un bigote espeso y unos ojos pequeños y huidizos que se movían constantemente como los de un ratón. Era un amigo cercano del señor Hilario, a quien había visto muchas veces recibir gruesos sobres de manos de los Vega en fiestas privadas. Con él venía un médico con una bata blanca y dos fornidos paramédicos que llevaban una camilla. «Aquí está la señora Rosario», dijo Aguilar en voz alta, con un tono de falso alivio, pero sus ojos me escrutaban como si quisieran desnudarme. «Gracias a Dios, la hemos encontrado. Toda la ciudad la está buscando». Leónidas se interpuso frente a mí, su voz firme. «Esta es una residencia privada, capitán Aguilar. No tienen derecho a entrar aquí y llevarse a mi invitada sin su consentimiento». Aguilar sonrió con desdén, una sonrisa canalla. Sacó del bolsillo de su chaqueta un papel con un sello rojo y lo sostuvo frente a Leónidas. «Una orden de evaluación psiquiátrica de emergencia, señor Leónidas, emitida por el tribunal esta mañana a petición de la familia y su antiguo médico. Se ha determinado que la señora Rosario se encuentra en un estado de agitación severa, peligrosa para la sociedad. Tenemos la responsabilidad de llevarla a un centro médico de inmediato». Leónidas se quedó sin palabras. El papel era real. Lo habían preparado todo demasiado bien, bloqueando todas mis salidas con la ley. El médico que lo acompañaba se acercó. Su voz era melosa, pero en su mano sostenía una jeringa llena de sedante. «Señora Rosario, por favor, cálmese. Estamos aquí para ayudarla».
Está enferma, ¿no lo recuerda? Necesita descansar. Me encogí en la silla de ruedas. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salirse de mi pecho. Quería gritar. Quería levantarme y abofetear a ese médico hipócrita. Quería desenmascarar la cara corrupta de Aguilar. Pero no podía. Si me resistía ahora, me acusarían de tener un ataque de agitación. Si me levantaba, me considerarían una estafadora. De cualquier manera, caería en la trampa que Sebastián había tendido. Miré hacia la puerta, y allí, la sombra del autor intelectual apareció. Sebastián se asomaba por detrás de varios policías. Llevaba un traje impecable. Su rostro mostraba una expresión de preocupación y profundo dolor. Me miró, sus ojos llenos de lágrimas como si estuviera a punto de llorar. «Madre, me tenías tan preocupado», dijo, su voz temblorosa y llena de emoción. Pero cuando nuestras miradas se encontraron, por encima del hombro del policía, vi que la comisura de sus labios se curvaba ligeramente. Solo por un instante, una sutil sonrisa llena de triunfo y burla. «No escaparás, vieja», decían sus ojos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Una sensación de impotencia me envolvió como una enorme red de hierro que se apretaba a mi alrededor. Estaba acorralada, atacada por la propia ley y la opinión pública. Las mismas cosas que deberían proteger la justicia. 2 paramédicos se acercaron y me levantaron por las axilas. Tuve que fingir una lucha débil, murmurando sonidos ininteligibles para interpretar a la perfección mi papel de loca. «Suéltenme, ¿quiénes son ustedes?», susurré. Las lágrimas brotaban de rabia, no de miedo. «Con cuidado, mi madre está muy débil», gritó Sebastián, interpretando el papel del hijo perfecto y devoto, de una manera tan conmovedora que cualquiera que lo viera se sentiría conmovido. Me colocaron bruscamente en la camilla. Las correas de seguridad me sujetaron el pecho, los brazos y las piernas, inmovilizando todos mis movimientos. Leónidas intentó intervenir, pero fue bloqueado por 2 policías. Solo pudo gritarme: «No digas nada, Rosario. Espera a mi abogado. No firmes nada». La camilla fue empujada rápidamente hacia la ambulancia. Los flashes de los reporteros que esperaban afuera estallaron sin cesar, deslumbrándome. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo la violenta sacudida cuando la ambulancia se puso en marcha. Las sirenas volvieron a sonar, esta vez llevándome al infierno. Yacía allí, atada, sola y desesperada, rodeada por el enemigo. Pero en la oscuridad de la ambulancia que avanzaba a toda velocidad, mi mano se cerró en un puño. La sensación de ver a tus propios parientes ponerse del lado de extraños para convertirte en una loca es más dolorosa y fría que cualquier herida física que haya sufrido. A mi edad, debería estar disfrutando de mi vejez, pero la vida es impredecible. ¿Y tú, alguna vez has estado en una situación en la que la verdad estaba de tu lado pero nadie te escuchaba, e incluso tus propios familiares usaron tu edad para silenciarte? En un momento en que el mundo parece darte la espalda, un mensaje de «yo te creo» o una historia compartida por ustedes en los comentarios será el fuego que caliente mi corazón en este momento. Gracias al prestigio de Leónidas y a su formidable equipo de abogados, junto con algunas llamadas a figuras de alto nivel en el Poder Judicial del Estado de Jalisco, mi orden de evaluación psiquiátrica forzosa fue suspendida temporalmente. La policía se vio obligada a concederme una libertad bajo fianza de 48 horas en la residencia de Leónidas con el pretexto de estabilizar mi estado mental antes de realizar cualquier procedimiento médico. 48 horas. Ese era todo el tiempo que tenía para darle la vuelta a la situación, o sería enterrada para siempre en un psiquiátrico fronterizo. Me senté frente al tocador, mirándome en el espejo, no para arreglarme, sino para disfrazarme. Me solté el pelo canoso para que cayera desordenadamente sobre mi rostro, dejando a la vista a propósito las profundas ojeras bajo mis ojos. Elegí un suéter de lana marrón viejo y holgado para que mi figura pareciera aún más pequeña y demacrada. ¿Estás segura, Rosario?, preguntó Leónidas, de pie detrás de mí preocupado. Es una jugada arriesgada. Si sospecha. No sospechará, le interrumpí, con voz fría, mientras me ajustaba la ropa. La arrogancia es la debilidad mortal de los hombres de la familia Vega. Creen lo que quieren creer. Le hice una seña a Leónidas para que se apartara del encuadre de la cámara. Respiré hondo, relajé los músculos de mi cara y dejé caer los hombros. En un instante, la astuta matriarca desapareció, dejando solo a una anciana enferma, lamentable y senil. Pulsé el botón para hacer una videollamada a Sebastián.
El teléfono sonó durante un buen rato antes de que contestara. El rostro de Sebastián apareció en la pantalla de la tablet. Estaba sentado en mi antiguo despacho en la hacienda, con el valioso mueble bar de tequilas que mi marido había coleccionado toda su vida a sus espaldas. Me miró con una sonrisa despectiva, sin molestarse en ocultar su aire de triunfo. «¿Qué pasa, mi querida suegra? ¿Apenas unas horas separada de mí y ya me extrañas? ¿O has cambiado de opinión y quieres ir al psiquiátrico antes?» Empecé a temblar. Mis lágrimas, un arma que había aprendido a controlar a la perfección, brotaron a raudales. Me llevé la mano a la boca, sollozando, con la voz quebrada. «Sebastián, hijo, lo siento». La sonrisa de Sebastián se congeló, enarcó una ceja, aparentemente sorprendido por mi actitud. «Yo, ya lo he pensado bien», balbuceé, bajando la cabeza como si no me atreviera a mirarlo directamente. Quizás de verdad he perdido la cabeza. Se me olvidan las cosas, me irrito con facilidad, les he causado muchos problemas. Lo que pasó en la boda fue mi culpa. Los avergoncé a ti y a Mariana. Miré de reojo la pantalla. Sebastián se reclinaba en su silla, su expresión relajada, llena de autocomplacencia. Disfrutaba de que le suplicaran. «Es bueno que reconozcas tu error», dijo, con tono condescendiente. «¿Y ahora qué quieres?» «Estoy tan cansada, Sebastián», susurré, secándome las lágrimas. «Ya no quiero luchar más. Firmaré, lo firmaré todo. La transferencia de propiedad, los papeles para el asilo. Tráelos, lo firmaré todo. Solo quiero pasar mis últimos días en paz». Los ojos de Sebastián se iluminaron. El pez había picado. Se inclinó hacia la pantalla. «¿Lo dices en serio? Mañana por la mañana el abogado llevará los papeles». «Sí, sí», asentí repetidamente, mis manos temblorosas aferradas al borde de la mesa. «Pero, Sebastián, te pido solo una cosa, una última cosa». «¿Qué cosa?», preguntó, cauteloso. «Este fin de semana es la gala benéfica para presentarte como el nuevo presidente, ¿verdad?». Levanté mis ojos llorosos para mirarlo, suplicante. «¿Puedo asistir? Quiero verte triunfar por última vez. Quiero despedirme de mis viejos amigos de la alta sociedad con dignidad, para conservar un poco de respeto antes de ir al asilo. Prometo que me quedaré quieta, te alabaré, te reconoceré delante de todos, lo juro». Sebastián se quedó en silencio, pensativo. Contuve la respiración. Sabía lo que estaba pensando. Necesitaba legitimidad. Que su ex-suegra le cediera el poder en el escenario sería la actuación perfecta para acallar todos los rumores maliciosos sobre su apropiación de la herencia. Además, ver a tu enemigo inclinarse ante ti en público es un poderoso estimulante para su enorme ego. «Está bien», sonrió. «Si te portas así de bien, te concederé tu deseo. Pero recuerda, si intentas alguna treta, ese psiquiátrico parecerá un paraíso comparado con el lugar al que te enviaré». «Lo sé. Gracias, gracias», gemí agradecida, y colgué rápidamente como si temiera que cambiara de opinión. La pantalla se apagó. La habitación quedó en silencio. Lentamente, bajé la mano. Las lágrimas de mi cara se secaron rápidamente. Levanté la cabeza, mi espalda recta, mis hombros ya no temblaban. Leónidas se acercó y me dio un pañuelo. Me sequé la cara. Mi mirada recuperó su agudeza habitual. «Ha aceptado», dije secamente. «Actuó de maravilla, Rosario», asintió Leónidas en señal de aprobación, pero luego señaló una esquina de la habitación. «Está listo el caballo de Troya». Miré en esa dirección. Sobre la mesa había un enorme ramo de rosas rojas importadas, dispuestas en un lujoso jarrón de cristal. Este era el regalo de disculpa que había preparado para enviar a la mansión de los Vega de inmediato para mostrar mi sumisión. Me acerqué al ramo, separando suavemente los gruesos pétalos del centro. Escondido en el interior del cáliz, hábilmente camuflado bajo la espuma verde, había un dispositivo de escucha en miniatura, más pequeño que un guisante, el más moderno que Leónidas había conseguido en el mercado negro por una fortuna. «Llévalo», le ordené al conductor que esperaba. «Entrégaselo en mano a Sebastián. Dile que es un saludo de felicitación anticipado de su suegra para el nuevo presidente». El conductor asintió y se llevó con cuidado el ramo al coche. Me quedé junto a la ventana, viendo cómo el coche se alejaba en el crepúsculo. Sebastián y el señor Hilario seguramente colocarían este ramo en el lugar más prominente de la sala o del despacho, para presumir de su victoria sobre mí.
No tenían ni idea de que su propia arrogancia les había hecho abrirle la puerta al enemigo en su propia guarida. En la penumbra de la mansión de Leónidas, solo la tenue luz del receptor de señales se reflejaba en mi rostro. El silencio era tan profundo que podía oír mi propia respiración agitada. Me puse los auriculares, apretándolos contra mis oídos como si temiera que, con un solo segundo de distracción, los preciosos sonidos del caballo de Troya se desvanecieran en el aire. Al otro lado, la señal comenzó a llegar con claridad. Primero, el sonido de alguien sirviendo vino. Luego la risa estruendosa y vulgarmente satisfecha de Sebastián y su padre. Reconocí el ruido de papeles, probablemente celebrando su victoria anticipada. La voz del señor Hilario sonó, cargada de codicia. Ya está hecho. En cuanto esa vieja firme el último papel en la fiesta de esta noche, la hacienda, la esperanza, será nuestra. ¿Ya encontraste un comprador? Sebastián respondió con un tono de suficiencia, sin el más mínimo respeto por mi familia. No te preocupes, papá. Los contratistas americanos ya están esperando. En cuanto arrasemos esos viejos campos de agave para construir un resort de lujo, el dinero que saquemos será suficiente para pagar todas nuestras deudas de juego en Macao, y nos sobrará para vivir como reyes en esta ciudad. La vieja Rosario ni en sus sueños se imaginaría que la hacienda que cuidaba más que su vida está a punto de convertirse en un montón de escombros. La risa de esos dos desgraciados resonó. Se me encogió el corazón al oírles hablar de destruir el legado de mis antepasados para quemarlo en casinos. Pero eso no fue lo peor. Se oyó el sonido de una puerta abriéndose, y luego la voz coqueta de una mujer joven. Era Natalia, la secretaria personal en la que siempre había confiado para organizar mi agenda. «Cariño, ¿todo bien?», preguntó Natalia, su voz tan dulce como la miel pero llena de veneno. «Natalia, llegas justo a tiempo», dijo Sebastián, y pude oír cómo la atraía hacia él. «Esa vieja ha caído completamente en la trampa. Está sentada en casa de Leónidas, llorando y suplicando mi perdón. Es ridículo pensarlo», bajó la voz, con un tono jactancioso y lleno de maldad. «Verla en esa silla de ruedas me recuerda a aquel día en la carretera a Guadalajara. ¿Sabes, Natalia? Solo me tomó menos de 5 minutos doblar la hebilla de acero del cinturón de seguridad del asiento del copiloto. Ella era demasiado confiada. Nunca revisaba nada. Cuando el coche se estrelló contra la barrera, viéndola volar y golpearse, pensé, se acabó la vieja molesta. Lástima que tuviera tanta suerte. Solo quedó paralítica. No murió. Pero no importa. Estar paralítica no es muy diferente a estar muerta. La sangre pareció detenerse en mis venas. Sentí que se me oprimía el pecho. Un escalofrío me recorrió desde la espalda hasta la punta de los dedos. Ese accidente, esa hebilla de cinturón rota, no fue culpa del lavacoches. Fue él mismo. El yerno en quien una vez tuve esperanzas, quien intentó asesinarme para robar mi fortuna. La verdad finalmente se reveló en su totalidad, tan desnuda y cruel que me hizo temblar. No solo eran estafadores, eran asesinos con rostros de seres queridos. Todas las piezas encajaron en mi mente. Una conspiración cruel y sistemática, y la traición carnal entre Sebastián y esa zorra de secretaria justo debajo de mis narices todo este tiempo. Lentamente, me quité los auriculares y los puse sobre la mesa. La habitación parecía más oscura, pero mis ojos brillaban de una manera aterradora. El dolor había desaparecido, dando paso a una determinación de acero sin precedentes. Me puse de pie. Mis piernas todavía temblaban ligeramente, pero no por debilidad, sino por la furia que hervía en mis venas. Me acerqué al gran espejo de la esquina, apartando la silla de ruedas con un gesto decidido. A partir de ahora, este cobarde accesorio nunca más aparecería en mi vida. Me miré en el espejo. Una mujer de más de 50 años, con las arrugas del tiempo y las cicatrices de la traición, pero el aura de la matriarca de Jalisco había vuelto a su rostro. Empecé a cambiarme. Elegí el vestido de noche más rojo y brillante, el color de la sangre, del fuego y del poder supremo. La lujosa tela de satén se ceñía a mi cuerpo, brillando bajo la luz tenue. Me puse lentamente el collar de esmeraldas, una reliquia familiar. Las gemas de un verde profundo, tan brillantes como los campos de agave después de la lluvia, emitían una luz fría y majestuosa. Era el tesoro que Sebastián había buscado durante tanto tiempo sin encontrarlo, porque lo había escondido antes del accidente. Me pinté los labios de un rojo intenso. Me erguí, con la cabeza bien alta. En el espejo, la mujer débil y resignada de los últimos días había desaparecido por completo.
En su lugar, había una reina preparándose para subir al trono y castigar a los traidores. Toqué suavemente la esmeralda más grande de mi pecho. Mi mirada afilada, fija en el vacío como si viera la muerte de mis enemigos. Mi voz sonó, grave, firme, pero con una fuerza capaz de hacer temblar toda la hacienda. Esta noche, la hacienda de los Vega caerá. No habría piedad, no habría lágrimas ni perdón, solo justicia ejecutada con la frialdad y la crueldad proporcionales a lo que ellos habían causado. Sus oscuros secretos, sus risas arrogantes, serían los últimos ladrillos en la construcción de la tumba para el clan de los Vega esta noche. Todas las pruebas estaban en mis manos. El cazador arrogante estaba a punto de convertirse en la presa. La hora cero se acerca. Mi corazón late muy rápido, no de miedo, sino porque el momento en que se haga justicia está muy cerca. ¿Sientes la emoción y la expectación de que se abran las puertas de ese salón? Deja un comentario diciendo, lista para darme más fuerza, y entremos juntos en esta noche fatídica. El gran salón del hotel más lujoso de Guadalajara esta noche era asombrosamente espléndido. Enormes candelabros de cristal colgaban del altísimo techo, proyectando una luz dorada sobre los vestidos de seda y las costosas joyas de la élite de Jalisco. El aroma del tequila añejo y los lirios blancos se mezclaban en el aire, creando una falsa opulencia a la que había estado acostumbrada durante décadas. En el escenario elevado, bajo los brillantes focos, estaba Sebastián. Llevaba un smoking elegante, con un micrófono en la mano, su rostro lleno de una amabilidad y sinceridad ridículas. Estaba interpretando el papel de un yerno devoto, un joven nuevo presidente con un corazón de oro frente a cientos de cámaras de reporteros y los socios más poderosos. Su voz resonó, tan emotiva y cálida que sentí náuseas al oírla. Damas y caballeros, esta gala benéfica de esta noche no es solo el comienzo de un nuevo capítulo para la corporación, sino también el más profundo agradecimiento que la familia Vega desea expresar a nuestra querida madre, la señora Rosario. Aunque su salud no es estable en este momento, su alma siempre está orientada hacia la comunidad. Es por eso que esta noche declaro oficialmente la creación de la Fundación Benéfica Rosario, para ayudar a los pacientes mentales necesitados, como una forma de expresar la devoción mía y de Mariana hacia la persona que construyó con tanto esfuerzo la Hacienda La Esperanza. Los aplausos resonaron como un trueno. Los invitados de abajo elogiaban la dedicación del apreciado yerno. Él sonrió, una sonrisa de triunfo y engaño. Pensaba que a estas horas yo estaba encerrada en una habitación blanca de un asilo o que ya me había derrumbado por los sedantes. De repente, todas las luces del salón se apagaron. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. Los murmullos comenzaron a surgir, llenos de confusión. Sebastián, en el escenario, también estaba desconcertado, preguntando al técnico por el problema. Pero antes de que pudiera reaccionar, un único foco de luz, potente y nítido, apuntó directamente a la entrada principal del salón. La gran puerta de roble, elaboradamente tallada, se abrió lentamente. En ese haz de luz aparecí yo. Todo el salón pareció contener la respiración. Los susurros se elevaron como pequeñas olas. ¿Quién es? ¿Es la señora Rosario? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está de pie? Me quedé allí, radiante y majestuosa con un apasionado vestido de noche rojo, el rojo del poder, de la sangre y del despertar. En mi cuello, el conjunto de esmeraldas de la familia brillaba con una luz verde fría, un testimonio de la orgullosa existencia de una verdadera matriarca. A mi lado estaba Leónidas, elegante con un traje negro. Sus ojos mostraban un claro orgullo. Pero lo que más impactó a todo el salón no fue el vestido ni las esmeraldas. Fueron mis piernas. No había ninguna vieja silla de ruedas. No había rastro de la humildad y el desaliño de una mujer lisiada. Empecé a caminar. El sonido de mis tacones de aguja golpeando el mármol resonó, paso a paso, seco y potente. Cada uno de mis pasos era firme y rítmico, como una reina avanzando hacia su trono. La multitud de la alta sociedad se apartó automáticamente a ambos lados, abriendo un único camino directo al escenario. Miradas de asombro, conmoción e incluso miedo se dirigieron hacia mí, pero no me importó. Mi mirada estaba fija en un único objetivo. En el escenario, Sebastián estaba paralizado. El micrófono en su mano temblaba ligeramente. Su rostro, que hace un momento estaba sonrosado y triunfante, ahora estaba pálido, sin una gota de sangre. Me miró como si viera un fantasma materializarse en pleno día. Sus ojos estaban desorbitados, sus labios balbuceaban pero no podían formar palabras.
Subí los escalones, paso a paso. Leónidas se detuvo al pie del escenario, dejándome sola frente al villano. Me acerqué a él, tan cerca que pude ver el sudor en su frente y oler cómo su costoso perfume se volvía abrumador por el miedo. Extendí la mano, con un gesto decidido y fuerte, y le arrebaté el micrófono. Sebastián parecía haber perdido toda resistencia. Me dejó quitarle su herramienta de poder. Me volví hacia el público, donde cientos de personas contenían la respiración, esperando una explosión cataclísmica. Una sonrisa fría y tenue apareció en mis labios. Mi voz resonó. Ya no era el susurro débil de una anciana enferma, sino la voz profunda y afilada de la mujer que una vez dirigió un imperio. Miré directamente a los ojos de Sebastián, mi voz resonando por todo el gran salón. Querido yerno, parece que te sorprende mucho verme caminar, ¿verdad? Lástima que no sea lo que esperabas. Todo el salón estalló en un caos. Gritos de asombro resonaron. Sebastián dio un paso atrás, casi cayéndose del podio. Intentó recuperar la compostura. Sus labios se movieron queriendo decir algo para defenderse, para convertirme en una loca una vez más, pero mi mirada lo tenía atrapado. «Madre», susurró. Su voz temblaba patéticamente. No le di la oportunidad de hablar. Me erguí, tan orgullosa como un cactus en medio de una tormenta de arena del desierto. La luz del foco se reflejaba en las esmeraldas de mi cuello, creando destellos de un verde brillante a mi alrededor, haciéndome parecer una jueza a punto de dictar una sentencia de muerte. Toda la humillación en la iglesia, las largas y dolorosas noches practicando caminar en la oscuridad y la amarga traición de mi hija, todo convergió en este momento. Ya no era la madre afligida, era la ejecutora de la justicia. Y esta noche, estas piernas no solo me trajeron aquí para reclamar justicia, sino para pisotear todas las mentiras del clan de los Vega bajo mis talones. Sebastián estaba allí, con los labios temblorosos y sin poder pronunciar una palabra. Su aliento apestaba a alcohol y miedo. No le di ni un segundo para justificarse o usar sus palabras astutas para encubrir sus actos. Me giré hacia la esquina del auditorio, donde el joven técnico, a quien Leónidas había infiltrado discretamente en el equipo del evento 3 días antes, esperaba mi orden. Simplemente asentí con la cabeza, un gesto suave pero con el peso de una sentencia de muerte para la familia Vega. Inmediatamente, la enorme pantalla LED detrás del escenario, que había estado mostrando imágenes falsas de la devoción filial de Sebastián, se apagó y luego se volvió a encender. Pero esta vez, no había más fotos glamorosas. Una grabación de audio resonó, el sonido amplificado a través del potente sistema de altavoces, golpeando directamente los oídos de los cientos de invitados atónitos. Verla en esa silla de ruedas me recuerda a aquel día en la carretera a Guadalajara. ¿Sabes, Natalia? Solo me tomó menos de 5 minutos doblar la hebilla de acero del cinturón de seguridad del asiento del copiloto. Se acabó la vieja molesta. Todo el salón estalló de horror, gritos, bocas abiertas de incredulidad. Sebastián se desplomó, agarrándose al borde del podio. Su rostro pasó de pálido a un gris ceniciento, como el de un muerto. Yo permanecí allí, con la espalda recta como un cactus orgulloso en medio de una tormenta de arena, observando con frialdad su caída. Pero la grabación no se detuvo. Su risa repugnante continuó, mezclada con los arrumacos de la secretaria Natalia. Se llamaban cariño de una manera nauseabunda, justo mientras discutían la venta de la hacienda, la esperanza de mi familia, para pagar las enormes deudas de juego que él y su padre habían acumulado en los casinos de Macao, las pruebas de transferencias de dinero secretas y las órdenes de compra con mi firma falsificada aparecieron una tras otra en la gran pantalla en forma de documentos PDF nítidos. «Maldito asesino», gritó un invitado de la alta sociedad de la primera fila, poniéndose de pie de un salto. La indignación comenzó a extenderse como un incendio forestal. El señor Hilario, que estaba sentado en la mesa de honor, intentó levantarse para escabullirse por la puerta trasera, pero llegó un paso tarde. Desde las entradas del salón, un grupo de oficiales de policía uniformados irrumpió. A la cabeza no estaba el corrupto de Aguilar, sino investigadores de la ciudad contactados personalmente por Leónidas, armados con pruebas irrefutables ya verificadas. Subieron rápidamente al escenario. La luz del foco ya no glorificaba al mentiroso, sino que se convirtió en la luz que exponía el crimen. Se oyó un frío sonido metálico. Unas esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Sebastián, en el mismo lugar donde acababa de hablar elocuentemente sobre la moral. Abajo, en el auditorio, el señor Hilario también fue detenido.
El jefe de policía anunció en voz alta los cargos: intento de asesinato, fraude y manipulación del mercado de valores. Todo el salón estalló en un caos. Los flashes de los reporteros estallaron sin cesar como disparos de despedida a la reputación del clan de los Vega. En medio de la conmoción, una pequeña y desaliñada figura con un espléndido vestido de novia salió corriendo de entre bastidores. Era Mariana. Mi hija parecía un alma en pena. El rímel corrido por sus mejillas enrojecidas, sus labios temblaban sin control. Corrió hacia mí, apartando a los oficiales de policía, y de repente se arrodilló, abrazando mis piernas como si yo fuera el último salvavidas en medio de una inundación. Su llanto era desgarrador, doloroso y lleno de desesperación. Levantó su rostro lleno de lágrimas hacia mí, su voz ahogada: «Mamá, me obligaron. Yo no sabía nada. Perdóname». Miré a mi única hija, mi corazón, que ella había apuñalado sin piedad en la iglesia ese día. De repente sintió una punzada de dolor desgarrador. La imagen de ella de niña, siempre sonriente y acurrucada en mi regazo, apareció por un instante, pero luego, la imagen de ella inclinando la cabeza y diciendo: «Olvidé quitar su nombre», resurgió, más fría y cruel que cualquier otra cosa en el mundo. Mi mirada se volvió firme, tan fría como un lago en invierno. No vi inocencia en sus ojos, solo vi la cobardía de alguien que eligió el silencio para beneficiarse del sufrimiento de la madre que le dio la vida. Lentamente, bajé la mano y, uno por uno, aparté los dedos de Mariana que se aferraban a mi pierna. El gesto fue lento, pero increíblemente decidido. Me incliné un poco, para que mi voz solo fuera audible para ella, grave pero clara en cada palabra, más poderosa que cualquier grito. «Tu silencio es complicidad. Consideraré que ya no tengo una hija llamada Mariana si sigues siendo tan débil y te niegas a cambiar». Mariana soltó mi pierna en estado de shock. Su cuerpo se desplomó en el frío suelo. Me miró fijamente, como si acabara de darse cuenta de que el amor maternal no es un cheque en blanco que puede usar cuando quiera. Había elegido el lado oscuro, y ahora tenía que aprender a encontrar su propio camino para salir de él. No miré atrás. Me erguí. Respiré hondo para disfrutar del aire que poco a poco se limpiaba de falsedad. La policía comenzó a escoltar a Sebastián y a su padre por el pasillo principal. Los gritos y las maldiciones de los invitados los siguieron hasta la puerta. El imperio de engaño que la familia Vega había construido durante 3 años se había desvanecido en menos de una hora. Me alejé, mis pasos firmes sobre las piernas que ellos habían considerado inútiles. Leónidas se acercó, poniendo suavemente una mano en mi hombro para tranquilizarme. Asentí levemente, sonriendo con cansancio pero en paz. Esta noche, la justicia se había hecho con la crueldad necesaria. Había protegido la hacienda, protegido mi honor y, lo más importante, me había protegido a mí misma de la destrucción de la llamada familia tóxica. El espléndido salón era ahora solo las ruinas de sueños extravagantes. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, dejando atrás el caos, dejando atrás el llanto de Mariana, dejando atrás un pasado lleno de humillación. La noche de Jalisco aún era larga, pero mañana el sol brillaría con más fuerza sobre mis campos de agave azul, un lugar donde solo las personas honestas y trabajadoras merecen estar. El sol de la tarde en Jalisco hoy era extraño. Ya no tenía ese ardor abrasador de hace un año. En su lugar, un color dorado, como miel líquida, se derramaba sobre los campos de agave azul que se extendían hasta el horizonte. Me paré en el balcón más alto de la hacienda La Esperanza, respirando profundamente el aroma característico de la tierra roja mezclado con la pureza de las plantas. Una bocanada de paz que pensé que había perdido para siempre en aquellos días confinada a esa silla de ruedas. Ha pasado un año desde aquella noche fatídica en el salón de la ciudad. La hacienda La Esperanza ha resurgido con fuerza bajo mi dirección. Las famosas destilerías de tequila vuelven a estar ocupadas con envíos de exportación a todo el mundo. El negocio florece más que nunca, porque ahora se construye sobre los cimientos de la honestidad y la dedicación, en lugar de intrigas despreciables. Entrecerré los ojos hacia el campo del sur, donde los trabajadores cosechaban las plantas de agave maduras. Entre la multitud, la figura de una mujer llamó mi atención. Estaba inclinada, sus manos arañadas luchando por levantar una pesada piña de agave sobre su hombro. Su ropa estaba manchada de barro, su cabello, una vez meticulosamente cuidado, ahora estaba apelmazado por el sudor bajo el sol del oeste de México. Era Mariana, mi hija.
Después de que Sebastián fuera a la cárcel y todos los bienes de la familia Vega fueran confiscados por el tribunal para compensar sus estafas, Mariana quedó en la ruina. Vino a mí, llorando y suplicando perdón, con la esperanza de volver a ser la rica heredera de antes. Pero yo negué con la cabeza. No la eché a la calle, pero tampoco le di los mismos mimos de antes. La obligué a empezar de cero, a trabajar como la empleada más humilde en la propia hacienda de su madre. Todos los días, Mariana tiene que levantarse a las 5 de la mañana, ganando el mismo salario miserable que los demás trabajadores para cubrir sus gastos en una pequeña habitación en el alojamiento del personal. Quizás muchos dirán que soy cruel, pero esa es la única y última lección que le doy a la hija que amo. Mariana necesita entender que el dinero huele a sudor y que el sacrificio de los padres no es algo que los hijos puedan usar para comprar o cambiar por pasiones ciegas. Solo cuando las manos se ensucian de verdad, el corazón puede aprender a valorar la vida. Unos pasos familiares sonaron detrás de mí. Leónidas se acercó, entregándome un vaso de tequila recién destilado. Siguió mi mirada y suspiró suavemente. «Todavía la estás observando, Rosario». Sonreí levemente. Tomé un sorbo del fuerte licor, sintiendo el picor inicial seguido de un regusto dulce que se extendía en mi boca. «Estoy viendo un brote verde tratando de crecer entre las rocas, Leónidas. Espero que algún día Mariana entienda por qué la hago cargar esas pesadas piñas de agave en lugar de joyas de perlas sin alma». Leónidas asintió, su mirada llena de admiración por su vieja amiga. Permanecimos juntos en silencio, disfrutando de los frutos de la perseverancia y el coraje. Me di cuenta de que la verdadera paz no proviene de poseer muchas riquezas, sino de atreverse a soltar las cosas tóxicas, aunque sean lazos de sangre. Solo cuando somos lo suficientemente valientes para podar las ramas podridas, el árbol de nuestra vida puede florecer brillantemente bajo el sol. Ya no soy la madre débil, ni la víctima de la traición. Soy Rosario, y realmente soy la dueña de mi vida. Levanté la cabeza, mirando hacia el sol que se ponía lentamente detrás de las majestuosas montañas. El atardecer proyectaba mi larga sombra sobre la tierra, por la que había derramado sangre y sudor toda mi vida para construir y proteger. Una figura alta, orgullosa y firme. Al terminar esta historia, quiero dejar algunas reflexiones para quienes están escuchando. Mi vida ha pasado por suficientes amarguras para aprender lecciones que espero que nunca tengan que aprender a un precio tan alto como el mío. A las madres, quiero decirles, el amor no significa consentir sin límites. Aprendan a protegerse y a establecer límites personales claros, incluso con sus hijos. No pueden proteger a nadie si ustedes mismas están rotas. Amarse a una misma primero no es egoísmo. Es la forma de mantener una base sólida para ser un verdadero apoyo para quienes aman. A los hijos, espero que entiendan el equilibrio. Su nueva familia es el futuro, pero su familia de origen son sus raíces. No pisoteen a quienes les dieron la vida por un extraño que acaba de entrar en ella. Traicionar a la familia para satisfacer a otro es una deuda que su conciencia pagará muy caro más adelante. No esperen a darse cuenta de la verdad cuando sus padres ya no estén allí esperándolos. En cuanto a la codicia y el egoísmo, he visto lo rápido que destruyen lo más sagrado. El dinero y el poder pueden construir palacios, pero solo la sinceridad puede mantener el calor en ese hogar. Quien vive del engaño, finalmente será enterrado por sus propias mentiras. Y finalmente, para aquellos que están en el umbral de una nueva relación, recuerden esto: una persona que los ama de verdad nunca los hará elegir entre ellos y su familia. Estén alerta para identificar a aquellos que, en nombre del amor, buscan aislarlos y controlarlos. La justicia puede tardar, el castigo puede no llegar de inmediato, pero la red del cielo es vasta y nadie puede escapar de las consecuencias de sus actos. Espero que mi historia sea una pequeña luz, que les dé la fuerza para ponerse de pie sobre sus propias piernas, tan fuertes como las plantas de agave de Jalisco, que, a pesar de las tormentas o el sol abrasador, se mantienen erguidas en medio de la vida. Les deseo que siempre se mantengan firmes y en paz en el camino que han elegido. Los nombres de los personajes y los lugares de la historia que acaban de escuchar han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Honestamente, me pregunto, si estuvieras en mi situación, ¿qué harías? ¿Te quedarías en silencio para mantener la paz? ¿O alzarías la voz y lucharías para recuperar tu voz?
Me encantaría escuchar sus pensamientos sobre esta historia en mi canal, o cualquier sugerencia que pueda ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora mismo, dejaré 2 de las historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que les sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte lo que está por venir.